Mi nuera me aventó accidentalmente a la alberca. Aunque era mi cumpleaños, mi hijo se rió y hasta aplaudió. Me sequé y solo hice una seña desde la ventana. La bruja ni se imaginaba lo que venía. Cuando se abrió la puerta de la sala, se quedó fría al ver a mi invitado. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 67 años cumplía ese día 15 de septiembre, y jamás imaginé que mi propia nuera me haría sentir como una extraña en mi propia casa. El sol de Miami caía con fuerza sobre el jardín trasero cuando decidí que era momento de refrescarme en la piscina. Había estado toda la mañana preparando los aperitivos para mi pequeña celebración. Nada ostentoso, solo mi hijo Arturo, su esposa Kiara y algunos vecinos cercanos. A mis 67 años, prefería las reuniones íntimas a las grandes fiestas. Me dirigía hacia el borde de la piscina cuando escuché la risa cristalina de Kiara resonando desde el área del bar. Siempre había algo en esa risa que me ponía incómoda, como si hubiera un secreto detrás que solo ella conocía. Arturo estaba a su lado, sonriendo con esa expresión que había desarrollado desde que se casó hace 5 años, una mezcla de adoración ciega y complacencia que me dolía observar. «Carmela, ven aquí», me gritó Kiara con esa voz melosa que usaba cuando había público presente. Arturo estaba contándome sobre cuando eras joven y competías en natación. Caminé hacia ellos, sintiendo cómo el vestido floral que había escogido especialmente para la ocasión se pegaba ligeramente a mi espalda por el calor. Era un vestido que mi difunto esposo Roberto me había regalado años atrás, azul marino, con pequeñas flores blancas. Siempre me hacía sentir elegante. Era hace muchos años, respondí con una sonrisa, recordando mis días en el club de natación de Coral Gables. Aunque creo que aún puedo dar algunas brazadas. Kiara se acercó a mí con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. A sus 35 años era innegablemente hermosa, con ese cabello rubio platinado que se arreglaba religiosamente cada semana en el salón más caro de Brickell Avenue. Llevaba un vestido blanco ceñido que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. ¿En serio? Deberías demostrárnoslo, dijo, y algo en su tono me puso alerta. Había una chispa en sus ojos verdes que no me gustó nada. Antes de que pudiera responder, sentí sus manos en mi espalda. No fue un empujón violento, no exactamente. Fue calculado, perfecto en su ejecución. Lo suficientemente fuerte para enviarme directamente al agua, pero lo suficientemente sutil para parecer un accidente. El agua fría me golpeó como una bofetada. Mi vestido se infló primero y luego se pegó a mi cuerpo como una segunda piel. El maquillaje que había aplicado cuidadosamente esa mañana comenzó a disolverse, y sentí cómo mi peinado, que había arreglado con tanto esmero, se desarmaba completamente. Lo que más me dolió no fue la caída. Fue el sonido que vino después. Arturo se estaba riendo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de la muerte de su padre, estaba riéndose de mi humillación. No solo eso, estaba aplaudiendo, como si hubiera presenciado el mejor espectáculo del año. «¡Bravo, Kiara!», gritó entre carcajadas. «Mamá necesitaba refrescarse». Me las arreglé para llegar al borde de la piscina, mis manos temblando no del frío, sino de una mezcla de shock y algo que no había sentido en años, una furia silenciosa pero profunda. Los pocos invitados que habían presenciado la escena se quedaron en silencio incómodo. La señora Hernández, mi vecina de 80 años, me miraba con compasión evidente. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Kiara con esa actuación perfecta de preocupación falsa. «Carmela, lo siento tanto. Tropecé y al tratar de agarrarme, te empujé sin querer. ¿Estás bien?». Me quedé en el agua un momento más, mirándola directamente a los ojos. Ella mantenía esa máscara de preocupación, pero yo pude ver la satisfacción que intentaba ocultar. Esto no había sido un accidente. Lo había planeado, esperando el momento perfecto cuando hubiera testigos para su performance de inocencia. Salí del agua con toda la dignidad que pude reunir. El vestido me colgaba pesadamente,
goteando sobre las baldosas de terracota que Roberto y yo habíamos escogido juntos hace más de 20 años. Podía sentir todas las miradas sobre mí, algunas compasivas, otras incómodas, y la de Chiara, satisfecha. «Estoy bien», dije con voz tranquila, aunque por dentro sentía como si algo se hubiera roto para siempre. No solo mi orgullo, sino algo más profundo, la ilusión de que podíamos ser una familia. Arturo finalmente se dio cuenta de que su risa había sido inapropiada. «Mamá, ¿necesitas ayuda?» «No, gracias», respondí, dirigiéndome hacia la casa. Cada paso que daba dejaba un pequeño charco de agua detrás de mí. Una vez dentro, me dirigí directamente a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama, goteando sobre la alfombra persa que había heredado de mi madre. Por primera vez en 5 años, no intenté encontrar excusas para el comportamiento de Chiara. No busqué justificaciones para la reacción de Arturo. Me quité el vestido empapado y lo colgué en el baño. Mientras me secaba, me miré en el espejo del tocador. Mi cabello gris, normalmente peinado con cuidado, colgaba liso y húmedo. Mi maquillaje había dejado pequeñas manchas oscuras bajo mis ojos. Pero había algo más en mi reflejo. Algo que no veía desde hacía mucho tiempo: determinación. Me puse una bata cómoda y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Podía ver a Chiara abajo, ya recuperada de su actuación de preocupación, riéndose con los invitados como si nada hubiera pasado. Arturo estaba a su lado, claramente incómodo ahora, pero sin el valor de confrontar a su esposa. Fue entonces cuando hice algo que había estado posponiendo durante meses. Levanté mi mano derecha y la agité lentamente, como si estuviera saludando a alguien, pero no estaba saludando a los invitados de abajo, estaba haciendo una señal a alguien más. Desde la casa de enfrente, una figura en la ventana del segundo piso me devolvió el gesto. El doctor Martínez, mi abogado de confianza desde hace más de 10 años, había estado esperando mi señal. Habíamos acordado este sistema hace 3 meses, cuando finalmente decidí que era hora de tomar medidas sobre algo que había estado planeando en silencio. Chiara no tenía idea de lo que estaba por venir. Durante 5 años había jugado su juego perfecto, manipulando a mi hijo, controlando cada aspecto de su vida, alejándolo gradualmente de mí. Había creído que podía humillarme en mi propio hogar, en mi cumpleaños, delante de mis vecinos, y que yo simplemente lo aceptaría como había aceptado todo lo demás. Pero Chiara había cometido un error crucial. Había subestimado a una mujer de 67 años que había aprendido a ser paciente, que había observado en silencio y que tenía recursos que ella ni siquiera imaginaba. Mientras me secaba el cabello con una toalla, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder que viene de la venganza o la crueldad, sino el poder que surge de finalmente decidir defenderse. Mañana por la mañana, el doctor Martínez vendría a mi casa. Traería consigo documentos que cambiarían todo. Chiara creía que conocía todos mis secretos, todas mis debilidades. Pero había algo que nunca supo, algo que estaba a punto de descubrir de la manera más impactante posible. Me senté en mi tocador y comencé a cepillar mi cabello húmedo. En el espejo pude ver mi anel de zafira, el que había pertenecido a mi abuela, brillando en mi dedo. Era un recordatorio de la fortaleza de las mujeres de mi familia, mujeres que habían enfrentado adversidades mucho peores que una nuera manipuladora. Mientras me preparaba para bajar nuevamente y despedir a los invitados con la gracia que me caracterizaba, sabía que esta sería la última vez que Chiara me vería como una víctima, porque mañana, cuando se abriera la puerta de mi sala, ella se quedaría helada al ver a mi invitado especial, y entonces, finalmente, sabría quién realmente tenía el control en esta familia. Esa noche, después de que el último invitado se marchara y Arturo y Chiara finalmente regresaran a su apartamento en Brickell, me senté en mi sala con una taza de manzanilla caliente entre mis manos. La casa estaba en silencio, pero mi mente bullía con recuerdos que había mantenido cuidadosamente archivados durante 5 años. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón inferior de mi cómoda, ese que Chiara nunca se había molestado en revisar durante sus visitas de inspección a mi casa. Saqué un álbum de fotos forrado en cuero azul,
uno que no había abierto en meses. Las primeras páginas mostraban a Arturo de niño, su primera comunión, sus graduaciones, sus cumpleaños. En todas las fotos, él sonreía genuinamente, con esos ojos brillantes que heredó de su padre. Pasé las páginas lentamente hasta llegar a las fotos más recientes, las de antes de que Kiara entrara en nuestras vidas. Había una en particular que me detuvo. Arturo y yo en su cumpleaños número 35, abrazados en este mismo jardín. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros y me miraba con tanto cariño que se me formó un nudo en la garganta. Esa foto fue tomada apenas 6 meses antes de que conociera a Kiara. Recordé vívidamente el día que me la presentó. Era un domingo de febrero de 2019. Arturo había llegado a almorzar como lo hacía cada fin de semana desde la muerte de su padre. Pero esa vez traía a una mujer espectacular del brazo, una rubia de ojos verdes que no dejaba de sonreír. «Mamá, quiero presentarte a Kiara», había dicho con una emoción que no le había visto desde la universidad. «Creo que es la mujer de mi vida». Kiara había sido encantadora esa primera vez. Elogió mi casa, mi cocina, mi jardín. Me trajo flores caras y me llamó señora Carmela, con un respeto que parecía genuino. Incluso se ofreció a ayudarme con los platos, aunque yo decliné cortésmente. Pero había algo en la manera en que observaba todo a su alrededor, como si estuviera evaluando, catalogando. Y la forma en que miraba a Arturo cuando él no se daba cuenta, con una intensidad que me resultaba extraña para una pareja tan nueva. Cerré el álbum y lo dejé sobre mi regazo. Los cambios habían comenzado sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero, Arturo empezó a faltar a algunos de nuestros almuerzos dominicales. «Kiara y yo tenemos planes», decía con esa sonrisa tonta que había desarrollado. Luego, cuando sí venía, ella siempre lo acompañaba, y gradualmente fue tomando el control de las conversaciones. Al principio pensé que solo era natural, una mujer enamorada que quería pasar tiempo con su novio, pero luego comencé a notar los comentarios sutiles. «Ay, señora Carmela, qué linda esta casa. Debe ser mucho trabajo mantenerla para una persona sola», decía mientras sus ojos evaluaban cada mueble, cada cuadro en las paredes. O cuando Arturo mencionaba algún recuerdo de la infancia. «Mi amor, eso fue hace tanto tiempo. Es mejor enfocarse en el futuro, ¿no crees?». Poco a poco, Kiara fue insertándose entre nosotros como una cuña invisible. Cuando Arturo y yo hablábamos, ella siempre tenía algo que agregar, algo que cambiar la dirección de la conversación hacia ella. Si yo contaba una anécdota sobre mi hijo, ella inmediatamente respondía con una historia sobre algo que habían hecho juntos. Pero el verdadero cambio llegó después de la boda. Una ceremonia pequeña en South Beach, elegante pero íntima. Yo había pagado el vestido de novia, un gesto que pensé sería apreciado. Kiara lo agradeció efusivamente, pero después supe por el florista que había mencionado que era temporal hasta que tengamos nuestra propia estabilidad económica. Después del matrimonio, las visitas de Arturo se volvieron más esporádicas. Siempre había una excusa: trabajo extra, viajes de fin de semana con Kiara, compromisos sociales que yo no conocía. Las llamadas telefónicas también disminuyeron. Cuando lo llamaba, a menudo era Kiara quien contestaba. «Hola, señora Carmela. Arturo está en la ducha. ¿Le digo que la llame más tarde?». Pero esas llamadas de vuelta nunca llegaban, o llegaban días después con alguna disculpa apresurada. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana. La casa de enfrente estaba a oscuras, pero sabía que el doctor Martínez había recibido mi señal. Habíamos hablado extensamente sobre esta posibilidad hace 3 meses, cuando finalmente decidí que era hora de tomar control de la situación. La conversación había surgido durante una de mis consultas rutinarias sobre mis inversiones. El doctor Martínez no era solo mi abogado, había sido amigo íntimo de Roberto durante más de 20 años. Era una de las pocas personas que conocía la verdadera extensión de mis recursos financieros. «Carmela», me había dicho ese día en su oficina de downtown, con su voz cálida pero preocupada, «he notado que has estado muy pensativa últimamente. ¿Todo está bien en casa?». Le había contado todo.
sobre los cambios en Arturo, sobre las manipulaciones sutiles de Chiara, sobre cómo me sentía cada vez más aislada de mi propio hijo. El doctor Martínez me había escuchado con paciencia, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero negro. ¿Sabes qué me preocupa más?, le había preguntado. No es que me esté alejando de él, es que ella está tratando de aislarme completamente para poder controlar todo en su vida. El doctor Martínez había asentido gravemente. ¿Has considerado que pueda tener motivos financieros? Esa pregunta me había golpeado como un rayo. Claro que lo había considerado, pero no quería admitirlo en voz alta. Chiara trabajaba como gerente en una boutique en Aventura, un trabajo que pagaba decentemente pero nada extraordinario. Arturo ganaba $95,000 anuales como ingeniero, un salario respetable, pero que apenas les alcanzaba para el estilo de vida que ella parecía preferir. Ella no sabe sobre la herencia de Roberto, había murmurado, más para mí misma que para él. El doctor Martínez había levantado una ceja. ¿No sabe nada? Arturo sabe que su padre me dejó la casa y algunas inversiones, pero nunca le he dicho las cifras exactas. Y Chiara me había encogido de hombros. Asume que soy una viuda de clase media con una pensión modesta. La herencia de Roberto había sido sustancial, $2,400,000 entre propiedades, inversiones y seguros de vida. Dinero que había administrado cuidadosamente durante los últimos 10 años, viviendo modestamente de mi pensión de $3,200 mensuales y dejando que las inversiones crecieran bajo la guía experta del doctor Martínez. ¿Y el testamento actual?, había preguntado. Deja todo a Arturo, por supuesto, pero... Había hecho una pausa, sintiendo el peso de la decisión que estaba considerando. Estoy pensando en hacer algunos cambios. Esa conversación había sembrado la semilla de un plan que había estado desarrollando cuidadosamente durante meses. Un plan que requería paciencia, observación y el momento perfecto para ejecutarlo. Regresé a mi habitación y abrí el cajón superior de mi tocador. Allí, envuelto en un pañuelo de seda azul, estaba el testamento original que había redactado 3 años atrás. Al lado estaba la carpeta que el doctor Martínez me había dado la semana pasada con el nuevo documento, aún sin firmar. Tomé ambos documentos y los coloqué sobre mi cama. El contraste era dramático. El testamento original era simple, directo. Dejo todos mis bienes a mi amado hijo Arturo Mendoza. El nuevo documento era considerablemente más complejo, con cláusulas específicas, condiciones y una distribución completamente diferente de los activos. Pero el aspecto más importante del Nuevo Testamento no era lo que incluía, sino lo que específicamente excluía. Y mañana, cuando Chiara viera al doctor Martínez en mi sala, cuando viera esos documentos sobre mi mesa de centro, finalmente entendería que había subestimado gravemente a su suegra. Me preparé para dormir, pero sabía que el sueño sería difícil. Mañana cambiaría todo. Después de 5 años de observar en silencio, de tragarse las humillaciones pequeñas, de ver cómo mi relación con mi hijo se erosionaba lentamente, finalmente era hora de actuar. Mientras me quitaba el anillo de zafira y lo colocaba en su pequeña caja de terciopelo, pensé en mi abuela, la mujer que me había enseñado que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en saber cuándo revelar tu poder. Mañana, Chiara descubriría exactamente cuánto poder había tenido todo este tiempo la viuda pobre que había tratado de humillar en su propia piscina. A las 10 de la mañana siguiente, estaba sentada en mi sala, vestida con mi mejor traje sastre color gris perla, el mismo que había usado para las reuniones importantes con Roberto años atrás. Había preparado café cubano y colocado algunas galletas de mantequilla en mi mejor vajilla de porcelana china. Todo tenía que ser perfecto para lo que estaba por suceder. El timbre sonó exactamente a las 10:15, tal como habíamos acordado. Antes de abrir la puerta, respiré profundamente y me alicé la falda. Del otro lado estaba el doctor Eduardo Martínez, impecablemente vestido con un traje azul marino y portando su maletín de cuero negro que conocía tan bien. «Buenos días, Carmela», me saludó con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. «¿Estás lista para esto?» «Más que lista», respondí, haciéndolo pasar.
¿Trajiste todo lo que necesitamos? Asintió, palmeando su maletín. Todo está aquí. Los documentos originales, las copias certificadas y algunos extras que creo que van a ser muy útiles para el efecto dramático. Nos dirigimos a la sala, donde había preparado todo estratégicamente. La mesa de centro estaba despejada, lista para que él colocara los documentos de manera que fueran imposibles de ignorar. Las cortinas estaban abiertas para que entrara la luz natural, creando esa atmósfera formal que necesitábamos. ¿A qué hora dijiste que vendrían?, preguntó el doctor Martínez mientras abría su maletín. Kiara suele llegar alrededor de las 11 los sábados. Siempre viene a revisar cómo estoy, aunque yo sé que realmente viene a inspeccionar la casa y a asegurarse de que no esté haciendo nada que pueda interferir con sus planes. El doctor Martínez sonrió tristemente. Es increíble cómo algunas personas pueden ser tan transparentes y aún así pensar que son muy astutas. Comenzó a sacar los documentos de su maletín, organizándolos sobre la mesa con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces. El testamento nuevo estaba en la parte superior, con todas sus páginas perfectamente alineadas. Debajo estaban los estados financieros, las escrituras de propiedades y otros documentos que revelarían la verdadera magnitud de mi patrimonio. Carmela, antes de que lleguen, necesito preguntarte una última vez. ¿Estás completamente segura de esto? Una vez que vean estos documentos, no hay vuelta atrás. Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, y crucé las manos sobre mi regazo. Eduardo, he pasado 5 años viendo cómo esa mujer manipula a mi hijo, cómo me humilla sutilmente en cada encuentro, y cómo me trata como si fuera una carga en sus vidas. Ayer fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó, aunque sabía que algo había ocurrido para que finalmente activara nuestra señal. Le conté sobre el empujón en la piscina, sobre la risa de Arturo, sobre la actuación perfecta de Kiara, fingiendo que había sido un accidente. Mientras hablaba, pude ver cómo la expresión del doctor Martínez se endurecía. «Esa mujer no tiene límites», murmuró, negando con la cabeza. ¿Y Arturo realmente se rió? Como si fuera la cosa más divertida del mundo, respondí, sintiendo cómo la herida se reabrió en mi pecho. Mi propio hijo, Eduardo, el niño que crié sola después de que perdiera a su padre, riéndose mientras su esposa me humillaba en mi propio cumpleaños. El doctor Martínez terminó de organizar los documentos y se sentó frente a mí. Bueno, hoy van a aprender una lección muy valiosa sobre subestimar a las personas. Exactamente a las 11:05, escuchamos el sonido familiar del BMW de Arturo entrando en mi entrada. Siempre conducía despacio por mi calle, cuidando de no molestar a los vecinos. Era uno de los pocos hábitos considerados que mantenía de su crianza. Llegaron, susurré, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Recuerda, dijo el doctor Martínez en voz baja, déjame manejar la mayor parte de la conversación inicial. Tu papel es observar y confirmar lo que yo diga cuando te pregunte directamente. Escuchamos pasos en el sendero de piedra que llevaba a mi puerta principal. Primero los tacones altos de Kiara, rápidos y decididos, seguidos por los pasos más pesados de Arturo. Kiara siempre caminaba como si tuviera prisa por llegar a algún lugar importante. El timbre sonó una vez, seguido inmediatamente por golpes en la puerta. Era típico de Kiara no esperar una respuesta antes de anunciar su presencia más dramáticamente. «¡Carmela! ¡Soy yo!», gritó Kiara desde afuera. «Vine a ver cómo te sientes después de ayer». Me levanté y caminé hacia la puerta, consciente de que cada paso me llevaba hacia un punto de no retorno. Cuando abrí, Kiara estaba parada en el umbral con una sonrisa radiante, vestida con un vestido blanco inmaculado y zapatos rojos que probablemente habían costado más de $500. Arturo estaba detrás de ella, con una expresión ligeramente incómoda. «¡Hola, suegrita!», exclamó Kiara, intentando abrazarme. «¿Cómo te sientes? Estuve muy preocupada por ti anoche». «Estoy perfectamente bien, gracias», respondí con cortesía fría, apartándome del abrazo. «Pasen, tengo visita».
Fue entonces cuando la expresión de Kiara cambió. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la sala, donde podía ver claramente la figura del doctor Martínez sentado en el sofá, con todos esos documentos desplegados sobre la mesa de centro. ¿Visita?, preguntó, su voz perdiendo un poco de esa alegría artificial. ¿Quién es? El doctor Eduardo Martínez, respondí, haciéndome a un lado para que pudieran entrar. Mi abogado. Vi cómo Kiara se ponía pálida instantáneamente. Arturo frunció el ceño, confundido. ¿Tu abogado?, preguntó Arturo. Mamá, está todo bien. ¿Hay algún problema legal? No hay ningún problema, respondí calmadamente. Solo estamos revisando algunos asuntos importantes. Caminamos hacia la sala, donde el doctor Martínez se había puesto de pie y nos esperaba con una sonrisa profesional pero seria. Doctor Martínez, dije formalmente, le presento a mi hijo Arturo y a su esposa Kiara. Mucho gusto, dijo el doctor Martínez, extendiendo la mano hacia Arturo primero. He oído hablar mucho de usted a lo largo de los años. Arturo estrechó su mano con firmeza, pero pude ver la confusión en sus ojos. Igualmente, doctor. No sabía que mi madre tenía asuntos legales pendientes. Oh, no son pendientes, respondió el doctor Martínez con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Más bien son actualizaciones necesarias. Kiara había estado en silencio, pero ahora se aclaró la garganta. ¿Actualizaciones de qué tipo?, preguntó, intentando sonar casual, pero pude detectar la tensión en su voz. El doctor Martínez miró hacia mí, esperando mi señal para continuar. Asentí levemente. Por favor, siéntense, dijo, gesticulando hacia el sofá opuesto a donde estaban los documentos. Hay algunas cosas importantes que necesitan saber. Arturo y Kiara se sentaron, pero pude ver cómo los ojos de Kiara no dejaban de moverse hacia los papeles en la mesa. Incluso desde donde estaba sentada, probablemente podía ver los encabezados oficiales, los sellos notariales, la cantidad de documentos que sugerían algo mucho más complejo que cualquier asunto legal rutinario. Señora Mendoza, comenzó el doctor Martínez, dirigiéndose a mí formalmente, ¿podría confirmar para su familia que usted me contrató hace 3 meses para revisar y actualizar su testamento? Así es, confirmé, manteniendo mi voz firme y clara. Kiara se enderezó en su asiento. ¿Tu testamento? Su voz sonaba aguda, casi estridente. ¿Por qué necesitas actualizar tu testamento? Arturo la miró con una expresión de reproche. Kiara, no es asunto nuestro. Claro que es asunto nuestro, interrumpió, perdiendo por un momento esa máscara de dulzura que mantenía constantemente. Somos familia, ¿no? El doctor Martínez intercambió una mirada conmigo. Estaba funcionando exactamente como habíamos previsto. Kiara estaba mostrando su verdadera naturaleza, su sentido de derecho sobre mis asuntos financieros. Bueno, dijo el doctor Martínez lentamente, dado que están aquí y considerando los eventos recientes, tal vez sea apropiado compartir algunos detalles. Tomó el documento principal de la mesa y lo sostuvo donde ambos pudieran verlo claramente. Señora Mendoza, ¿podría confirmar el valor total de su patrimonio según el último avalúo que hicimos? Sentí como el aire en la habitación se espesaba. Este era el momento que había estado esperando durante 3 meses. $2.400.000, dije claramente, observando las reacciones. Arturo se quedó con la boca abierta. Kiara se puso completamente blanca. ¿2? ¿Qué?, susurró Arturo. Kiara se había quedado sin palabras por primera vez en 5 años, mirándome como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente ante sus ojos. El doctor Martínez sonrió satisfecho. Y ahora, sobre los cambios recientes al testamento, el silencio que siguió a mi revelación fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Kiara estaba inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si estuviera tratando de procesar información que no podía ser real. Arturo tenía la mandíbula desencajada, alternando la mirada entre mí y los documentos esparcidos sobre la mesa. 2 millones. Arturo finalmente logró articular las palabras, aunque sonaban como si vinieran de muy lejos. Mamá, yo,
Nunca imaginé. Papá nunca mencionó. Tu padre era un hombre muy discreto con sus finanzas, respondí calmadamente. Y yo he aprendido a hacerlo también. Kiara había recuperado algo de compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre sus rodillas. Carmela, dijo, y su voz había perdido toda pretensión de cariño. ¿Por qué nunca nos dijiste sobre esto? La pregunta estaba cargada de acusación, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición al mantener mis asuntos financieros privados. ¿Por qué debería haberlo hecho?, repliqué, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Acaso ustedes me cuentan todos los detalles de sus finanzas? El doctor Martínez carraspeó suavemente, reclamando la atención. Si me permiten, hay aspectos más importantes que discutir sobre el testamento actual. Tomó uno de los documentos y se ajustó sus anteojos de lectura. El testamento que la señora Mendoza firmó hace 3 años, después de la muerte de su esposo, dejaba la totalidad de su patrimonio a su hijo Arturo. Kiara se enderezó inmediatamente y pude ver un destello de alivio en sus ojos. Arturo asintió, como si eso fuera exactamente lo que había esperado. Sin embargo, continuó el doctor Martínez, su voz tomando un tono más formal, la señora Mendoza solicitó cambios significativos hace 3 meses. ¿Qué tipo de cambios? La voz de Kiara era apenas un susurro, pero cargada de una urgencia desesperada. El doctor Martínez miró hacia mí, esperando mi autorización para continuar. Asentí lentamente. Los cambios fueron motivados por lo que la señora Mendoza describe como un patrón de comportamiento irrespetuoso y manipulador por parte de ciertos miembros de la familia. Kiara saltó de su asiento como si la hubieran picado. ¿Manipulador? ¿Irrespetuoso? ¿De qué estás hablando? Arturo la tomó del brazo tratando de calmarla. Kiara, por favor. No, gritó, liberándose de su agarre. No voy a quedarme aquí sentada mientras me insultan. He sido nada más que amorosa y respetuosa con esta familia. Fue en ese momento cuando decidí hablar. Me levanté lentamente de mi sillón, manteniendo mi postura erecta y digna. ¿Amorosa y respetuosa?, pregunté, mi voz tranquila pero con un filo que cortaba el aire. ¿Como cuando me empujaste a la piscina ayer durante mi cumpleaños? Eso fue un accidente, protestó Kiara, pero su voz sonaba histérica ahora. ¿Y cuando le dijiste a la señora Fernández del apartamento 203 que yo estaba perdiendo facultades mentales y que pronto necesitaría supervisión constante? Kiara se puso pálida. Arturo la miró con sorpresa. ¿Dijiste eso?, preguntó Arturo, su voz llena de incredulidad. Yo estaba preocupada. Tartamudeó Kiara. ¿O cuando le sugeriste a Arturo que sería mejor para todos si yo considerara mudarme a una residencia para ancianos? Continué, sintiendo cómo años de humillaciones silenciosas finalmente encontraban su voz. Arturo se puso de pie abruptamente. ¿Qué? Kiara retrocedió un paso, sus ojos ahora brillantes con lágrimas que parecían más de desesperación que de tristeza. Arturo, yo nunca dije eso exactamente. ¿Qué dijiste exactamente? La voz de Arturo había bajado a un registro peligroso, uno que yo no había escuchado desde que era adolescente y había descubierto a algún compañero siendo cruel con los más pequeños. El doctor Martínez observaba la escena con interés profesional, tomando notas mentales de cada intercambio. Le dijiste que era una carga emocional y financiera. Continué, recordando las palabras exactas que había escuchado durante una de sus conversaciones telefónicas que había interceptado accidentalmente. Y que una vez que estuviera apropiadamente ubicada, ustedes podrían vivir sus vidas sin complicaciones. Arturo se giró completamente hacia Kiara, quien ahora lloraba abiertamente, pero las lágrimas parecían más calculadas que genuinas. Kiara, dijo Arturo lentamente, ¿es eso verdad? Tú no entiendes la presión, sollozó Kiara, siempre teniendo que venir aquí, siempre teniendo que pretender que todo está bien, siempre teniendo que incluirla en nuestros planes. ¿Pretender?, rugió Arturo, y por primera vez en 5 años reconocí al hijo que había criado. ¿Pretender que todo está bien con mi madre?
Kiara se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado demasiado. No, Arturo, eso no es lo que quise decir. ¿Y qué quisiste decir exactamente cuando le dijiste a tu hermana que estabas esperando a que la vieja se muriera para finalmente tener una vida decente? Esta revelación vino del doctor Martínez, quien había estado investigando discretamente a Kiara durante las últimas semanas. Tenía conexiones en varios bufetes de abogados de la ciudad y había descubierto que Kiara había estado consultando sobre leyes de herencia. Kiara se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Los investigadores privados son muy útiles, dijo el doctor Martínez tranquilamente, especialmente cuando una persona ha estado haciendo consultas legales sobre cómo acelerar procesos de herencia. Arturo se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No puedo creer esto, no puedo creer que haya sido tan ciego. Arturo, por favor. Kiara se acercó a él, tratando de tomar sus manos, pero él las apartó. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Arturo la miró con una mezcla de asco y tristeza que me partió el corazón, incluso en medio de mi vindicación. ¿Qué futuro puede tener una relación basada en mentiras y manipulación? Pero el dinero, empezó Kiara desesperadamente. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Y ahí estaba. La verdad que todos habíamos sabido, pero que ninguno había verbalizado. No era amor lo que la motivaba. Era pura avaricia. Arturo se puso de pie lentamente, con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de ira. «Sal de esta casa», dijo con voz baja pero firme. «¿Qué?», Kiara parpadeó como si no hubiera entendido. «Que salgas de esta casa, ahora». «No puedes hablarme así», gritó Kiara, perdiendo finalmente todo control. «Soy tu esposa. Me debes respeto, me debes fidelidad». «Te debo honestidad», respondió Arturo. «Algo que claramente tú nunca me diste». Kiara se giró hacia mí, con los ojos llenos de una rabia que finalmente mostraba su verdadero ser. «Esto es culpa tuya. Tú lo llenaste de veneno contra mí. Tú arruinaste mi matrimonio». «Yo no arruiné nada», respondí con calma. «Simplemente dejé que mostraras quién eres realmente». El doctor Martínez se aclaró la garganta nuevamente. «Si me permiten, hay un detalle más sobre el testamento que creo que deben conocer». Todos lo miramos, incluso Kiara, quien parecía haberse aferrado a esa distracción como a un salvavidas. «El Nuevo Testamento no solo cambia la distribución de los bienes», dijo, mirando directamente a Kiara. «También incluye una cláusula específica que prohíbe cualquier beneficio para cónyuges que hayan demostrado comportamiento predatorio o manipulador hacia la testadora». Kiara se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. «Así que incluso si permanecieran casados», continuó el doctor Martínez, «ella no tendría derecho legal a ninguna porción de la herencia». Arturo me miró con una expresión que no podía describir completamente. Había respeto, tristeza y algo que podría haber sido admiración. «Mamá», dijo suavemente, lo siento muchísimo». Y por primera vez en 5 años vi a mi verdadero hijo en sus ojos. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más silenciosos que había vivido en años, pero era un silencio diferente. No era el vacío doloroso de ser ignorada por mi hijo, sino la calma que viene después de que una tormenta finalmente pasa y el aire se vuelve limpio otra vez. Arturo no se había ido inmediatamente con Kiara ese sábado. Después de que ella saliera de mi casa gritando amenazas sobre abogados y demandas que sabíamos que no podía costear, él se había quedado sentado en mi sofá durante casi 2 horas, con la cabeza entre las manos. «No sé cómo pude ser tan estúpido», había murmurado una y otra vez. Las señales estaban ahí. Todas estaban ahí. El doctor Martínez había empacado discretamente sus documentos, prometiendo regresar durante la semana para finalizar los detalles del Nuevo Testamento. Antes de irse, se había acercado a Arturo y le había puesto una mano paternal en el hombro. «Hijo»,
le había dicho con esa sabiduría que viene de décadas de lidiar con familias en crisis. Uno no puede protegerse contra el engaño cuando viene empaquetado en amor. Lo importante es lo que haces una vez que tus ojos se abren. Ahora, 5 días después, estaba en mi cocina preparando el almuerzo cuando escuché pasos familiares en mi entrada. Pero estos pasos eran diferentes a los que había escuchado durante los últimos 5 años. Eran más lentos, más pensativos, como los de alguien que carga con el peso de decisiones importantes. Abrí la puerta antes de que Arturo pudiera tocar el timbre. Estaba parado ahí con una maleta pequeña en una mano y una expresión que no había visto desde que era un niño y había roto accidentalmente mi jarrón favorito. «Hola, mamá», dijo simplemente. «Hola, mi amor», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. «¿Tienes hambre?», asintió, y en ese simple gesto reconocí a mi hijo otra vez. No al hombre manipulado que había sido durante 5 años, sino al niño que solía llegar a casa de la escuela con historias que compartir y problemas que necesitaba ayuda para resolver. Mientras calentaba la sopa de pollo que había preparado esa mañana, él se sentó en la mesa de la cocina y me observó. Era la misma mesa donde había hecho su tarea durante años, donde habíamos compartido miles de comidas después de la muerte de su padre. «Me mudé a un hotel», dijo finalmente. «El Marriott en Brickell, Chiara. Bueno, ella se quedó en el apartamento por ahora». «¿Por ahora?», pregunté, sirviendo la sopa en su tazón favorito, el azul con pequeñas flores blancas que coincidía con el vestido que Chiara había arruinado el día de mi cumpleaños. «Hablé con un abogado ayer. Vamos a divorciarnos». Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. No sentí triunfo, no sentí satisfacción. Solo sentí una profunda tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. «¿Cómo te sientes con esa decisión?», pregunté, sentándome frente a él. Arturo tomó una cucharada de sopa antes de responder, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero. «Mamá, hay cosas que necesito decirte. Cosas que hice. Cosas que permití que pasaran». «Arturo, no, déjame hablar, por favor». Su voz se quebró ligeramente. «Necesito que sepas que aunque estaba ciego a lo que Chiara estaba haciendo, en el fondo sabía que algo estaba mal. Había momentos cuando venía aquí y veía tristeza en tus ojos, cuando notaba cómo te quedabas callada cuando ella hablaba, cuando me daba cuenta de que ya no reías como antes». Se detuvo para tomar otro sorbo de sopa, sus manos temblando ligeramente. Y en lugar de investigar esos sentimientos, en lugar de preguntarte qué estaba pasando, elegí el camino fácil. Elegí creer su versión de las cosas porque era más simple, porque significaba que no tenía que confrontar la posibilidad de que la mujer que amaba fuera capaz de lastimar a la persona que más amo en el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y sentí como mi propio corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. «Cuando se rió de ti el día de tu cumpleaños», continuó, «cuando yo me reí. Dios mío, mamá, no sé cómo puedes siquiera mirarme a la cara». Me levanté de mi silla y me acerqué a él, tomando su rostro entre mis manos como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Mira a mí, Arturo», le dije suavemente. «Mírame». Levantó sus ojos hacia los míos, y en ellos vi al niño de 5 años que solía trepar a mi cama durante las tormentas eléctricas. «Tú eres mi hijo», le dije con firmeza. «Eras mi hijo antes de que ella llegara. Fuiste mi hijo durante esos 5 años difíciles, y serás mi hijo hasta el día que me muera. El amor que siento por ti no tiene condiciones, no tiene límites, y ciertamente no puede ser destruido por los errores que cometiste mientras estabas bajo la influencia de alguien que manipulaba tus emociones. Pero yo te abandoné», sollozó. «Te dejé sola, te hice sentir como si no importaras. Y ahora has regresado», respondí simplemente. «Eso es lo que importa». Nos abrazamos ahí en la cocina, y por primera vez en 5 años sentí que mi hijo había vuelto realmente a casa. Durante las siguientes 2 horas, hablamos como no lo habíamos hecho desde antes de que Chiara entrara en nuestras vidas.
Me contó sobre las pequeñas formas en que ella había controlado su vida, cómo había logrado aislarlo no solo de mí, sino de sus amigos de la universidad, de sus colegas de trabajo, incluso de sus propios intereses y pasatiempos. Dejé de tocar guitarra porque ella decía que el ruido le daba dolores de cabeza, me dijo. Dejé de salir con mis amigos los viernes porque ella siempre tenía algún evento social al que necesitábamos asistir. Dejé de leer esos libros de historia que tanto me gustaban porque ella decía que era aburrido hablar conmigo sobre cosas muertas. Cada revelación era como un pequeño cuchillo girando en mi corazón, no por él, sino por la mujer que había sido capaz de desmantelar sistemáticamente la identidad de mi hijo. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó, mirando hacia el jardín donde había jugado cuando era niño. Parte de mí sabía lo que estaba pasando, pero ella era tan hábil en hacerme sentir culpable por dudarlo. Me decía que si realmente la amaba, confiaría en ella completamente. Que una relación verdadera no tenía secretos, no tenía relaciones externas que pudieran interferir. Relaciones externas, repetí, sintiendo cómo la amargura se colaba en mi voz, como la relación con tu madre. Exactamente, asintió tristemente. Me convenció de que mi lealtad principal debía ser hacia ella, que los padres eran el pasado y que nosotros éramos el futuro. Y yo fui lo suficientemente tonto para creerle. Esa tarde, mientras reorganizábamos el cuarto de huéspedes para que pudiera quedarse conmigo temporalmente, me contó sobre la conversación final que había tenido con Kiara. Cuando regresé al apartamento después de estar aquí el sábado, ella ya había preparado toda una estrategia, me dijo mientras colgaba su ropa en el armario que había sido suyo durante la universidad. Me tenía una lista de razones por las que todo esto era culpa tuya, por las que tú me habías lavado el cerebro contra ella. ¿Qué tipo de razones?, me pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Dijo que tú habías contratado a un investigador privado para inventar evidencia contra ella, que probablemente habías sobornado al doctor Martínez para que dijera esas cosas, que tu actuación de víctima había sido planeada durante meses para dividir nuestro matrimonio. Me senté en el borde de la cama, asombrada por la audacia de esas acusaciones. Pero lo que realmente me abrió los ojos, continuó Arturo, fue cuando le pregunté directamente si alguna vez me había amado realmente, o si todo había sido sobre el dinero que creía que heredaría eventualmente. ¿Y qué te respondió? Arturo se detuvo, con una camisa a medio colgar en sus manos. Me dijo que el amor verdadero significaba asegurar nuestro futuro financiero, y que si yo no podía entender eso, entonces tal vez era demasiado inmaduro para el matrimonio. Ni siquiera negó que todo había sido sobre el dinero, murmuré. No solo no lo negó, dijo Arturo con una risa amarga. Me explicó detalladamente cómo había calculado que con tu edad y tu estilo de vida sedentario probablemente heredaría dentro de 10 o 15 años. Había hecho planes específicos sobre cómo usaríamos el dinero, incluyendo comprar una casa más grande y mudarse a un vecindario más exclusivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La frialdad calculadora de esa mujer era más profunda de lo que había imaginado. Eso fue cuando le dije que quería el divorcio, continuó Arturo, y cuando le expliqué sobre el Nuevo Testamento, sobre la cláusula que la excluía específicamente, ella. Bueno, mostró exactamente quién era realmente. ¿Qué hizo? Empezó a gritar que no podía dejarla, que había invertido 5 años de su vida en este proyecto, y que no iba a permitir que una vieja amargada arruinara sus planes. Colgó la camisa con más fuerza de la necesaria. Luego me amenazó con demandarme por la mitad de todo lo que tenía, incluyendo la herencia que eventualmente recibiría de ti. ¿Puede hacer eso legalmente? Su abogado le explicó que no. Florida tiene leyes muy específicas sobre herencias, y el doctor Martínez redactó el Nuevo Testamento de manera que esté completamente protegido. Sonrió por primera vez en días. Resulta que Kiara no es tan inteligente legalmente como creía ser. Esa noche, mientras preparaba la cena para los dos por primera vez en 5 años, Arturo me ayudó en la cocina como solía hacer cuando era más joven. Cortaba vegetales mientras yo marinaba el pollo y hablábamos sobre planes para el futuro,
Su carrera, mis hobbies, tal vez algunos viajes juntos que habíamos hablado de tomar antes de que Kiara decidiera que eran un gasto innecesario. «Mamá», dijo mientras ponía la mesa con la vajilla buena, «quiero que sepas que no importa lo que diga el testamento. No necesito tu dinero para ser feliz, solo te necesito a ti en mi vida». «Lo sé, mi amor», respondí, sintiéndome completa por primera vez en años. «Pero ahora que Kiara ya no está manipulando la situación, podemos hablar abiertamente sobre mi patrimonio y cómo quiero que se maneje cuando ya no esté aquí». «No quiero hablar de eso todavía», dijo rápidamente. «No estoy planeando irme a ninguna parte pronto», le aseguré con una sonrisa. «Pero hay cosas que quiero hacer con ese dinero mientras aún estoy aquí para disfrutarlas contigo». Sus ojos se iluminaron con curiosidad. «¿Cómo qué?» «Bueno», dije, sirviendo el pollo en nuestros platos. «He estado pensando en ese viaje a Italia que tu padre y yo nunca pudimos tomar. ¿Te gustaría acompañar a tu vieja madre en una aventura?» La sonrisa que se extendió por su rostro fue la misma que solía iluminar su cara cuando era niño y le prometía llevarlo al parque. «Me encantaría, mamá. Me encantaría muchísimo». Por primera vez en 5 años, cenamos juntos sin tensión, sin mentiras ocultas, sin alguien manipulando la conversación. Solo una madre y su hijo, finalmente libres para amarse sin condiciones. 6 meses después, estaba parada en mi jardín trasero, observando cómo Arturo instalaba un nuevo sistema de riego para mis rosas. Era un sábado por la mañana de marzo, y el aire tenía esa frescura perfecta que hace que Miami sea hermoso antes de que llegue el calor sofocante del verano. «¿Estás segura de que quieres el aspersor ahí?», me gritó desde donde estaba arrodillado junto al macizo de flores que habíamos expandido el mes anterior. «Confío en tu criterio», le respondí, tomando un sorbo de mi café cubano. Era una respuesta que había estado dando mucho últimamente, y cada vez que la decía, sentía cómo la confianza entre nosotros se fortalecía un poco más. El divorcio se había finalizado en enero. Había sido más simple de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Una vez que el abogado de Kiara le explicó claramente que no tenía derecho a ninguna parte de mi herencia y que Arturo tenía muy pocos bienes acumulados durante su matrimonio relativamente corto, ella había aceptado un arreglo modesto que le permitía quedarse en el apartamento hasta que terminara el contrato de arrendamiento. No había vuelto a saber de ella directamente, aunque ocasionalmente me llegaban noticias a través de los vecinos. Se había mudado de vuelta con su madre en Hialeah y, según escuché, estaba saliendo con un hombre mayor que había conocido en la boutique donde trabajaba. Aparentemente, había aprendido muy poco de toda la experiencia. «¡Listo!», anunció Arturo, levantándose y sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Esto debería mantener tus rosas perfectas durante todo el año». «Nuestras rosas», lo corregí automáticamente. Era otro hábito que había desarrollado, recordándole constantemente que esta casa, este jardín, todo era suyo también. Se acercó a donde estaba sentada en el banco de hierro forjado que habíamos comprado juntos la semana anterior. «¿Te arrepientes?», me preguntó de repente. «¿De qué?». «De haber cambiado el testamento, de haber arriesgado tu relación conmigo para exponerla». Era una pregunta que me había hecho varias veces durante estos meses, como si no pudiera creer completamente que las cosas habían resultado tan bien. «Nunca», respondí sin hesitación. «Arturo, si no hubiera hecho nada, habríamos seguido alejándonos hasta que fuera demasiado tarde para reparar nuestra relación. Y ella habría seguido controlando tu vida hasta que ya no quedaría nada del hombre que realmente eres». Se sentó a mi lado, con ese gesto relajado que había recuperado gradualmente durante estos meses. Durante las primeras semanas después del divorcio, había estado tenso, constantemente disculpándose, caminando en puntas de pie como si esperara que yo cambiara de opinión sobre perdonarlo. Había tomado tiempo, pero finalmente había aceptado que nuestro amor era incondicional. «El doctor Martínez llamó ayer», le dije, recordando la conversación que habíamos tenido sobre los últimos detalles del testamento. «¿Todo está finalizado?» «Completamente. Y hay algo que quiero mostrarte». Nos dirigimos hacia mi estudio, la pequeña habitación que Roberto había usado como oficina y que yo había mantenido prácticamente intacta desde su muerte.
Saqué del archivo una copia del testamento final y se la entregué a Arturo. Leyó en silencio durante varios minutos y vi cómo sus expresiones cambiaban a medida que procesaba los detalles. «Mamá», dijo finalmente, «esto no es lo que esperaba». El testamento era considerablemente diferente a cualquiera de las versiones anteriores. En lugar de simplemente dejar todo a Arturo, había creado una estructura más compleja. $500,000 irían directamente a él, sin condiciones. Otros $500,000 se destinarían a un fondo que administraríamos juntos para causas benéficas, específicamente para ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. El resto del patrimonio, casi $1,400,000, se había estructurado de manera que proporcionaría ingresos mensuales tanto para mí como para él durante el resto de nuestras vidas, con la opción de acceder a montos mayores para gastos importantes como educación, emergencias médicas o esas aventuras que habíamos estado planeando. ¿Entiendes por qué lo estructuré así?, le pregunté. Asintió lentamente. Quieres asegurarte de que podamos disfrutarlo juntos, en lugar de que yo simplemente lo herede cuando ya sea demasiado tarde para que compartamos las experiencias. Exactamente. Y también quiero que sepas que tienes seguridad financiera sin que eso se convierta en una tentación para las personas incorrectas. Dobló el documento cuidadosamente y me lo devolvió. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. Si Kiara no hubiera hecho lo que hizo ese día en la piscina, si hubiera seguido siendo más sutil en sus manipulaciones, ¿habrías actuado eventualmente? Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. Creo que sí, respondí honestamente. El doctor Martínez había estado sugiriendo durante meses que algo no estaba bien. Y había pequeñas cosas, como la vez que escuché a Kiara hablando por teléfono sobre acelerar el proceso si tu salud mental se deterioraba lo suficiente. Esas conversaciones me hicieron darme cuenta de que no era paranoia de mi parte. ¿Qué quería decir con acelerar el proceso? Aparentemente había estado investigando sobre cómo hacer que declararan a una persona mayor como mentalmente incompetente para poder acceder a su patrimonio antes de su muerte. Arturo se puso pálido. No tenía idea de que había llegado tan lejos. Por eso era tan importante actuar cuando lo hice. No era solo sobre respect o dignity anymore. Era sobre protección real. Esa tarde, mientras preparábamos el almuerzo juntos, Arturo me contó sobre los cambios que había estado haciendo en su propia vida. Empecé a tocar guitarra otra vez, me dijo mientras cortaba tomates para la ensalada. Y me uní a un grupo de senderismo los domingos, cosas que había dejado de hacer durante el matrimonio. ¿Cómo se siente? Como recordar quién era antes de que alguien más decidiera quién debería ser. Habíamos estado yendo a terapia juntos una vez por semana, no porque tuviéramos problemas, sino porque queríamos asegurarnos de reconstruir nuestra relación sobre una base sólida. La terapeuta, la doctora Ángela Ruiz, nos había ayudado a entender los patrones de manipulación que Kiara había usado y cómo reconocer esas señales en el futuro. Una de las cosas más importantes que he aprendido, me había dicho Arturo durante una de esas sesiones, es que el amor real no requiere que cambies quién eres fundamentalmente. Puede que tengas que crecer, o adaptarte, o comprometerte, pero nunca deberías tener que desaparecer. Ahora, mientras almorzábamos en el jardín trasero, rodeados por las rosas que habíamos cuidado juntos, me di cuenta de que habíamos logrado algo que había parecido imposible 6 meses atrás. Habíamos recuperado no solo nuestra relación, sino que la habíamos hecho más fuerte de lo que nunca había sido. «Tengo una sorpresa para ti», le dije, sacando un sobre del bolsillo de mi chaqueta. «¿Otra sorpresa?», preguntó con una sonrisa. «Este año ha estado lleno de sorpresas. Esta es una buena, te lo prometo». Abrió el sobre y sacó 2 boletos de avión. Sus ojos se agrandaron cuando leyó el destino. ¿Roma? Roma primero, luego Florencia, luego la costa de Amalfi. 3 semanas en mayo, como tu padre y yo siempre habíamos planeado hacer. Se quedó mirando los boletos por un momento largo antes de levantarse y abrazarme fuertemente. «Gracias, mamá. No solo por esto, sino por todo.
por ser lo suficientemente fuerte para pelear por nosotros cuando yo era demasiado ciego para hacerlo. Gracias por elegirme cuando finalmente pudiste ver claramente, respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una gratitud profunda. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntos como habíamos hecho miles de veces cuando él era joven, reflexioné sobre todos los cambios que había traído este año. No solo había recuperado a mi hijo, sino que había aprendido que la paciencia, la planificación cuidadosa y la voluntad de defenderse pueden vencer incluso las manipulaciones más sofisticadas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me preguntó Arturo mientras secaba una copa. ¿Qué? Kiara siempre hablaba sobre planificar para el futuro, pero nunca entendió que el futuro real se construye sobre relaciones genuinas, no sobre esquemas financieros. Ella veía el dinero como un fin en sí mismo, comenté. Nunca entendió que el verdadero valor del patrimonio que tu padre me dejó era la seguridad y la libertad que me daba para proteger a las personas que amo. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, miré el álbum de fotos que había estado revisando 6 meses atrás. Ahora había nuevas fotos. Arturo y yo en el jardín, en restaurantes, durante los viajes de fin de semana que habíamos comenzado a tomar juntos. En todas ellas podía ver la genuine happiness que había regresado a sus ojos. Tomé mi anillo de zafira de la mesita de noche y lo sostuve hacia la luz. Mi abuela siempre me había dicho que las mujeres de nuestra familia tenían que ser both strong and wise. That sometimes strength meant waiting for the right moment to act. Había esperado el momento correcto, había planeado cuidadosamente, y cuando llegó la oportunidad, había actuado con decisión. El resultado había sido mejor de lo que podría haber soñado. Mientras me quedaba dormida esa noche, con el sonido del sistema de riego automático cuidando nuestras rosas en el jardín, me sentí completamente en paz. Mi hijo había vuelto a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Habíamos recuperado el tiempo perdido y teníamos toda una vida por delante para crear nuevos recuerdos. Y en algún lugar de Hialeah, una mujer que había subestimado gravemente a una viuda simple estaba aprendiendo que hay consecuencias para quienes tratan de manipular y lastimar a las personas que aman a sus familias. Justicia había sido servida, no through revenge, but through truth, patience, and the power of unconditional love between a mother and her son.